Buenas tardes, mi nombre es Camilo Parra. En, en este caso se me pidió resolver este circuito por medio de Thevenin, del teorema de Thevenin, y debemos hallar la potencia que, que disipa esta resistencia de 15 ohmios. Pues como vemos tenemos tres fuentes de voltaje, ¿sí? Y tenemos que resolverlo por el teorema de Thevenin. Thevenin nos dice que debemos hallar una resistencia de Thevenin, ¿cierto? La cual va a ir en serie con un voltaje de Thevenin. Como se nos pide hallar la resistencia, el voltaje y la resistencia Thevenin de esta zona, entonces lo primero que se hace es, como vamos a evaluar un solo elemento, entonces vamos a evaluar todo el circuito menos esta sección de acá, ¿sí? Por lo que estamos evaluando sobre un solo elemento. Entonces lo primero es hacer la resistencia Thevenin. Entonces, ¿qué hacemos? Cortocircuitamos todas nuestras fuentes de voltaje. Recordar que hacer un cortocircuito en voltaje es hacer que la línea de conexión del circuito siga a través de ella, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, es el circuito ya cortocircuitado. Entonces, como vimos, sacamos a volar el elemento que vamos a estudiar, que era nuestra resistencia de 15 ohmios, ¿sí? Y cortocircuitamos las fuentes de voltaje. Acá había una, acá había otra y acá había otra, ¿sí? Entonces, complejidad para resolver este circuito de resistencias es que tenemos un circuito en forma de estrella. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pasar esto a delta. ¿Esto por qué se hace? Para hacer más fácil nuestra reducción del circuito, porque si vemos aquí no podemos hacer un paralelo porque acá estas mallas nos lo impiden, ¿sí? Están ubicadas de manera que no podemos. ¿Qué nos dice el paso de estrella a delta? Tenemos nuestro circuito en estrella, ¿cierto? Y vamos a convertirlo a delta, que es formando un triángulo con unas nuevas resistencias, las cuales vamos a hallar en el siguiente momento. Entonces, como vemos, aquí ya se pasó a delta. ¿Qué es lo que se hace? Si yo quiero la resistencia en delta de aquí, hacemos la multiplicación de todos, o sea, la multiplicación de 6 por 8 más 8 por 4 más 4 por 6 sobre la resistencia opuesta a la que queremos hallar, esa resistencia en delta. ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces, hacemos la multiplicación de todas las combinaciones, en realidad son 3 porque solo tenemos 3 resistencias, sobre el opuesto de la resistencia de la que queremos hallar. Si vemos, aquí lo pusimos sobre un 4 y hallamos la resistencia de arriba. Ahora, si hicimos sobre esta, el opuesto sería esta de acá, que sería esta, ¿sí? Y esa es esta de acá, ¿sí? Como podemos ver, aquí se hizo una conversión de estrella a delta. Luego, al pasar esta serie, entonces ya la estrella se nos desapareció, que era así, ¿verdad? Una T acá. Entonces, ahora lo que nos queda es se nos redujo el circuito mucho, o sea que es muy sencillo. Ahora nos toca hacer un paralelo aquí, otro paralelo acá. Se suman estos dos porque si se nota, ambos están en serie, o sea, la resistencia resultante de acá está en serie con la de acá, entonces deben sumar. Listo, se suman y si vemos al final se hace un paralelo con esta de 13, ¿sí? De la suma de estas dos. Eso se resuelve aquí. Entonces, como vemos, lo que se hizo fue hacer una suma de las dos series, ¿cierto? Y de las dos paralelos se suman por lo que están en serie, da un resultado de 13,09. Y ahora lo que sigue es hacer un paralelo entre la resistencia de 13 que nos quedaba, para dar un resultado de la resistencia Thevenin de 6,52 ohms. Listo, ya hallamos nuestro primer término.
Ahora, necesitamos hallar el voltaje Thevenin. ¿Qué sucede? Que también se puede tanto apagando fuente por fuente, ¿cierto? Puedo hacer, o sea, hacer 3 evaluaciones del circuito sin este elemento y apagando cada una de nuestras fuentes. O sea, un circuito sin estas dos fuentes, ¿sí? Y sin el elemento que estamos evaluando, así. Y hacer la evaluación de las corrientes y los voltajes que pasan por todos los elementos. Luego, se taparían estas dos fuentes y se trabajaría de esta manera. Por último, se taparía estas dos fuentes y se trabajaría, o sea, siempre apagando, solo dejando una fuente. Pero también, ahora, ¿qué podemos hacer? Buscar el voltaje que hay en estos dos nodos, ¿cierto? Con este voltaje sería el voltaje que pasa por esta zona, sería nuestro voltaje Thevenin. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Aquí lo que hicimos fue pasar todo el circuito sin el elemento que estamos evaluando, ¿verdad? Y lo que hacemos es, por medio de dos mallas, resolver nuestro circuito. Entonces, en la malla 1, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestra corriente I1 pasa por 20 más 6, ¿sí? Más 6, más 8, que sería acá. Y recordemos que también debemos restarle ese mismo 8, pero con la corriente 2, porque la corriente 2 se está chocando con nuestra corriente, no van en el mismo sentido. Entonces, como chocan, se restan. Si fueran en la misma dirección, se sumarían. Listo. Ahora, en mi caso, yo tomo siempre de fuentes, siempre tomo el lado por donde entra la corriente que estoy evaluando, la malla. Entonces, como vemos, entró por menos 8. Entonces, por eso coloco menos 8, esto igualado a 0. ¿Qué hago? Simplemente igualar términos semejantes, ¿sí? Que serían todas las I1, las sumo, me da un resultado de 34 I1 menos 8 I2, igualado a 8, porque pasé sumé a ambos lados, 8. Ahora hacemos la misma evaluación con la malla 2. Entonces, tenemos 4 I2, que está acá, ¿verdad? 8 y 2 está acá, le restamos el I1, ¿cierto? 8 y 1 más 2 y 2, ¿verdad? Y por donde entra a la fuente de voltaje, o sea, 94. Y aquí también entró por 12 positivo, entonces se hace una resta de ellos, 12 menos 24, ¿no? Aquí quería pues I1, 8, y aquí lo que se hizo fue sumar todas las 6. Esto de acá no es un menos, esto es el puntico, o sea, omitan eso es un punto. Hagamos un más para no generar confusiones. Listo. Entonces, al resolver esto por un sistema de ecuaciones, simplemente metí esto en una calculadora para hallar las raíces de estas dos ecuaciones. Entonces tenemos que la corriente I1 es de 0,5 amperios y la corriente I2 es de 1,5 amperios, ¿verdad? Entonces, esta corriente de acá es de 0,5 amperios y esta es de 1,5. Recuerde que volvamos todo sin el elemento en el cual vamos a hallar la potencia que disipa. ¿Ok? Lo siguiente que se hace es, como yo necesito ahora evaluar el voltaje aquí, entonces necesito hallar este voltaje, ¿cierto? Y yo tengo acá esta zona la cual voy a evaluar, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos fue hacer un símil entre esta zona de acá y esta zona de acá. Simplemente lo reposicioné. Entonces, si vemos, la resistencia de 6 ohmios está en este sector. ¿Y quién pasa por ella? Pasa I1, ¿cierto? Esta resistencia de 4 ohmios se encuentra acá junto con su fuente de 12 voltios. Y por ahí pasa I2, ¿cierto? Entonces, ya estando acá, lo que se hace es, como yo quiero buscar el voltaje de A y B, o sea, el voltaje que hay entre ellos, entonces yo
inicio. Recordemos que una corriente siempre toma la dirección de la fuente de voltaje mayor que esté en esa zona y sale por el lado positivo de ella, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí teníamos una fuente de voltaje de 24 y una de 12 voltios. ¿Qué sucede? Por ambas puede salir corriente, ¿sí? Digamos, por este lado saldría por el positivo la de 12, por este lado por el de 24. Pero siempre se toma para evaluar el voltaje mayor, la dirección del voltaje mayor, entonces sale por la de 24. Igual aquí, como tenemos una sola fuente de voltaje, entonces saldría en la dirección de 12. Ese sería como nuestro recorrido que vamos a hacer. Listo. Aquí vemos que el voltaje en el nodo B, ¿cierto? Más estos 12 voltios, más los 4 ohmios evaluados con la I2, ¿sí? Que era de 1.5. Acá está. Más... ¿qué pasó acá? Más 6, estos 6 ohmios evaluado con la resistencia de 1.5, de 0,5, menos el voltaje en B, ¿sí? O también se podría decir que es igual al voltaje en B, ¿sí? Listo. Entonces, despejando lo que necesitamos, que es voltaje en A menos voltaje en B, tenemos que ese voltaje es igual al voltaje Thevenin y además es igual a 21 voltios. Listo. Armando nuestro circuito Thevenin, el circuito equivalente, entonces tenemos el voltaje Thevenin que acabamos de hallar de 21 voltios, la resistencia Thevenin que era de 6,52, la cual hallamos acá arriba, recuerden, de 6,52, y además ponemos el elemento el cual estábamos evaluando, ¿sí? Listo. De aquí, ¿qué vamos a evaluar? Una corriente. Recordemos que por ley de Ohm, entonces por ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Como yo quiero evaluar una corriente, o sea, quiero hallar la corriente, lo que hago es despejar a esta corriente, que sería voltaje sobre resistencia. El voltaje en nuestro circuito es de 21 y la resistencia, pues como están en serie, sería una suma, ¿sí? Lo cual nos da un valor de 0,975, pero podemos dejarlo expresado en miliamperios, o sea que queda 975 miliamperios. Recordar que como queremos hallar la potencia que disipa esta resistencia, entonces simplemente usamos, y sabiendo el valor de la resistencia y sabiendo el valor de nuestra corriente, simplemente lo que hacemos es reemplazar en la ecuación que nos dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Entonces recordemos que esta I de acá, esta I que hallamos con la ley de Ohm, ella es igual en todos los elementos de esta malla, por el hecho de que este circuito, todos los elementos están en serie, ¿sí? Entonces, reemplazando ya en esta ecuación, ¿sí? Los valores, tenemos que la potencia en la resistencia de 15 ohmios es igual a los 975 miliamperios al cuadrado, ¿cierto? Por 15, que es el valor de la resistencia en la cual estamos evaluando la potencia, lo cual nos da un valor de 14,28 watts. Ahí quedaría resuelto nuestro ejercicio. Muchas gracias.